la configuración. La situación social y política es brutalmente importante para yo entender el peso de lo que leo. La realidad es que no solamente la Biblia está condicionada culturalmente, sino que yo también lo estoy. Hay categorías diferentes y grupos diferentes dentro de la Biblia. Por eso tienes que estar muy consciente de que cuando lees la Biblia no lees un libro como tal, sino una compilación. Por lo tanto, vas a encontrar diferentes géneros, diferentes autores y diferentes razones por las cuales están escritos. Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan y olvídate de las conversaciones falsas. Es Carla in the House, todas las tardes solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común. Mi gente querida, ya está en la casa nuestro queridísimo Samuel González, @Samuel Habla, my friend. Bienvenido con ese flow mayamero que tienes el día de hoy. Me encanta. ¿Cómo estás tú? Olvídate de eso. Olvídate de eso, Pipo. Hola, saludos. Necesito un café cubano en mi vida. ¿Quién me puede ayudar? Dios mío, envíamelo por correo o algo. En esta oficina lo puedes conseguir fácilmente. Pero cuéntamelo todo, amigo. ¿Cómo estás? El tema de hoy está increíble y estoy muy contenta de poder compartir contigo. Sí. Mientras tú saludas a la audiencia, yo voy a arreglar aquí unos detalles técnicos que estás viendo en este momento y empezamos. Vale. Estamos hablando acerca de disciplinas espirituales. No sé si nos han acompañado, pero bienvenido de igual modo. Y la semana pasada, entre las disciplinas espirituales que estábamos tratando, ya hemos hablado, por ejemplo, de la oración. Hoy vamos a hablar del segundo más importante, que es el estudio de la palabra. Y ya tuvimos una buena presentación la semana pasada. Te invito a revisar ese episodio. Yes. Y hoy vamos a continuar y terminar este aporte que estamos dando a las disciplinas espirituales en la mención de cómo estudiar la Biblia. Esta sería cómo estudiar la Biblia, parte 2. Y hoy quiero abordar unos puntos que muy poco se abordan. Porque la semana pasada sí, hablamos de algunas reglas comunes, básicas, muy aceptadas y generalizadas en el cristianismo acerca de cómo interpretarla bien, ¿sí? Punto 1, 2, 3, 4, 5, de cómo interpretar la Biblia, cómo poder entender su significado. Pero ahora voy a dar unos datos, una serie de datos que son completamente diferentes y que usualmente no se comparten o no se comunican en las comunidades cristianas. Así que espero que lo disfruten mucho y presten mucha atención porque hay mucho que sacar aquí. Me encanta porque además esto esclarece muchas dudas. Hay muchas personas que de repente se han topado con la intención, sí, Samuel, de querer leer la palabra de Dios y lo hacen por su cuenta, toman el libro, lo abren y empiezan a leer y de repente se topan con cosas que dicen, oh my gosh, yo no entiendo esto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy leyendo? Así que, ¿qué te parece si empezamos por develar un poco este tema de cómo estudiar la Biblia? ¿Cuál es la mejor manera de comenzar y qué ilustración nos puedes compartir para hacerlo correctamente, Samuel? Vale, hay una historia muy interesante que habla acerca de este primer punto que quiero tocar, que es acerca de la diferencia de mi cultura con la cultura de la Biblia. Esa es una de las primeras consideraciones que voy a dar el día de hoy. Todo lo que voy a compartir hoy son consideraciones que yo debo tener para acercarme a la Biblia. La primera consideración es la consideración cultural. Por ejemplo, hay una ilustración interesante y es que hay una novela de un hombre que se llama Herman Melville y escribió una novela que se llama El viaje de Redburn, o sea, como que quemado rojo quemado, Redburn, donde un joven salió al mar por primera vez con destino a la ciudad de Liverpool. El padre de Redburn le dejó un mapa de la ciudad con la esperanza de que cuando él llegara a Liverpool, él pudiese entonces disfrutar de la ciudad y conocer todo lo que el padre quería que él descubriese. Lo que pasa es que cuando Redburn llega a Liverpool con el mapa que le dio su papá hace mucho tiempo, resulta que la ciudad no es la misma. Las calles tienen un nombre diferente. Las casas fueron demolidas y fueron construidos edificios. Ya las calles no eran iguales. Algunas habían sido quitadas y transformadas en parques. Otras estaban en otro sitio. Otras ahora tenían casas. Por lo tanto, el mapa que él tenía estaba desactualizado para la realidad del hoy. Entonces, el hijo de este señor que se llama Redburn terminó estando muy confundido porque tenía un mapa de la ciudad, solo que ya no funcionaba. Mucha gente dice que es posible que Melville está haciendo una crítica silenciosa acerca de la inefectividad de la Biblia para los problemas del hoy. Dicen, sí, la Biblia sirvió ayer para la gente de ayer y formó culturas y las sostuvo, pero al día de hoy es un mapa que nos habla de cosas que no están pasando, de esquinas, calles y tránsitos que no suceden hoy y por lo tanto es inútil. La verdad es que la Biblia es permanente, es trascendental, es eterna, es la palabra de Dios y la verdad es que cuando veo la Biblia no solamente veré un cambio cultural, sino que
que de fondo voy a ver gente pecadora como yo, que lucha con problemas como yo, y que toma decisiones que agradan o que deshonran a Dios como yo. Por lo tanto, puedo verme en cada historia, en cada capítulo y en cada situación, porque la palabra de Dios siempre, por siempre será útil y efectiva. Y relevante para el cristiano de hoy. Es relevante para el cristiano de hoy. Yo te decía, por cierto, en el episodio anterior que una de las palabras o una de las ideas que Lucas Leis comparte es que la Biblia no fue escrita directamente a nosotros hoy en el año 2023, con lo cual Correcto. Hay que ser muy inteligentes a la hora de leerla, interpretarla y estudiarla para no descontextualizar y tomar ideas que no fueron diseñadas con esa intención y propósito. ¿Qué Correcto. Piensas tú de esta idea de Lucas a la hora de tocar este tema de la Biblia? Claro, porque aquí hay otra realidad, asumándole la idea, es que la Biblia tiene una cultura que yo debo entender, pero el otro problema es que yo también tengo mi propia cultura. Entonces hay una realidad, la Biblia está condicionada a la cultura en la cual pasaron esos eventos, donde, o sea, el ambiente, el setting, la configuración social, cultural, política, donde se llevó a cabo cada historia, importa mucho. Claro. Porque puede cambiar completamente el significado de una frase o el peso de un problema. Porque, por ejemplo, para nosotros un problema en la Biblia no puede ser tanto problema hoy. O que las mujeres hayan sido los primeros testigos de la resurrección de Jesús, para nosotros puede ser algo cualquier cosa, pero en aquella época no era cualquier cosa. Por lo tanto, el setting, la configuración, la situación social y política es brutalmente importante para yo entender el peso de lo que leo. Entonces, la realidad es que no solamente la Biblia está condicionada culturalmente, sino que yo también lo estoy. Y cuando yo voy a leer la Biblia, no puedo leerlo con los lentes de mi cultura, sino que debo ponerme los lentes de la cultura de la Biblia para poder entonces entender con mayor claridad y sinceridad lo que intenta comunicarme. Entonces, oye, primera consideración, toma en cuenta la distancia cultural que hay entre tu posición y la de la Biblia, tu entendimiento y la de la Biblia, y busca los recursos que sí los hay para poder entender ese contexto que no se ve a simple vista en el capítulo como tal. Aquí viene una pregunta interesante y probablemente la pregunta te parezca obvia y absurda, pero para el que está escuchando en este momento quizás no tanto. ¿Qué tanta diferencia hay entre mi cultura y la cultura de la Biblia y cómo las pongo de acuerdo o cómo las familiarizo a las dos para no pelearme con ninguna? Bueno, la verdad es que hay que hacer un estudio permanente de la palabra y también del contexto de la palabra. Por eso los libros de la Biblia, en Biblias de estudio, tienen unas introducciones que nos ponen más o menos en el setting. Te dice la fecha en la que fue escrito, los personajes clave, el propósito general de la carta, el autor de la carta, los dilemas teológicos, los dilemas de interpretación, el contexto cultural e histórico de esa carta, porque no es lo mismo. Génesis no fue escrita en el mismo momento que fue escrito Primera de Timoteo. La diferencia es mucha. Entonces hay que tomar en consideración cada una de las variedades de épocas y culturas donde se escribió, porque la Biblia fue escrita en 3 idiomas, en 3 continentes, en más de 1500 años de diferencia, por muchos autores de diferentes profesiones. Por lo tanto, no es un solo libro. Eso está muy brutal. Si pudiéramos adentrarnos en el tema de la cultura y para ya ir hablando un poco de la arquitectura de la Biblia como tal, ¿qué definición sencilla nos pudieras dar acerca de lo que es la cultura como para que esta idea quede clara, Samuel? Claro, la cultura es todo lo que el hombre hace. Así me enseñó mi profesor de cultura en la universidad cuando estudiaba música. Él era sociólogo y era etnomusicólogo y él decía esta frase sencilla: la cultura es todo lo que el hombre hace. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿De qué modo lo hace? Todo eso es cultura. Cultura no es solo música, poesía, arte. La cultura es también la forma en la que yo abro una puerta, la forma en la que uso el tenedor, si uso tenedor o uso las manos, si me visto de una manera muy abrigada o muy simple, ¿sí? Eso es cultura, porque por ejemplo, ante los mismos estímulos podemos encontrar culturas diferentes. En Miami la gente anda en shorts. En Maracaibo, con el mismo, peor calor que en Miami, la gente anda en jeans, a pesar de que no es igual de fresco. Entonces, ¿por qué nos vestimos de una forma tan pesada para un clima tan tropical, cuando en otras latitudes se visten de forma muy ligera para el clima tropical? Esa diferencia se llama cultura, a pesar de tener las mismas circunstancias. Wow, me encanta, me encanta. ¿Qué pudieras decirnos ahora sobre el tema de la arquitectura de la Biblia? Porque ahorita dijiste algo muy, muy clave, que la Biblia son 66 libros, no uno solo. Correcto. ¿Por qué? Sí, vale. Dependiendo de la tradición cristiana que estemos mirando, la Biblia tiene una cantidad de libros. Nosotros, en la
tradición protestante, consideramos que tiene 66 libros. Y esto tiene criterios para que haya sido así. El punto más importante es que el que va a acercarse a la Biblia tome una segunda consideración, que no solamente la cultural, sino que la segunda consideración es que la Biblia es una biblioteca. De ahí viene el nombre, Biblia. Porque no es un libro, es una serie de libros y de cartas. Por lo tanto, esa consideración me hace entender que no puedo interpretar de misma manera un libro que el otro, porque no son una sola unidad, son muchas unidades. Me encanta. Entonces, la Biblia es una selección de escritos sagrados bajo el consenso de la iglesia, por el testimonio y por los criterios que fueron acordados. Entonces, por eso, nosotros tenemos 66 libros. Y aquí les traje, por ejemplo, una imagen de cómo se divide esa arquitectura. Vamos a ponerla aquí, ahí se ve. Solo que creo que está al revés, ¿verdad? No, está perfecto. Sí, bueno. Chévere. No, se ve perfecto. Sí. Bien. Libros Antiguo Miren, Testamento. aquí en esta imagen pueden Me ver, por encanta. ejemplo, los libros del Antiguo Testamento. Y ahí pueden ver que hay una estructura. Esto es lo que yo refiero a arquitectura de la Biblia. Déjenme buscarle otra imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, los libros del Nuevo Testamento. Pueden verlo acá. Libros del Nuevo Testamento. Y se pueden dar cuenta, por ejemplo, ¿cuál es la estructura? Mira, hay libros de la ley, los libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y menores. En el Nuevo Testamento hay libros, los evangelios, hay libros históricos, cartas paulinas, cartas generales y el libro profético. ¿Qué quiere decir? Hay categorías diferentes y grupos diferentes dentro de la Biblia. Por eso tienes que estar muy consciente de que cuando lees la Biblia no lees un libro como tal, sino una compilación. Por lo tanto, vas a encontrar diferentes géneros, diferentes autores y diferentes razones por las cuales están escritos. No es lo mismo la narrativa, por ejemplo, o la razón de ser de los libros poéticos que los libros históricos. Es muy claro, pero no todo el mundo lo considera, porque agarran un texto de una parte y luego lo mezclan con el del otro sin entender que tienen razones muy diferentes de existir. Me encanta. Eso me lleva a pensar un poco en el tema de los versículos, porque, por ejemplo, hay personas que tienden a usar, Samuel, y esto tú lo debes saber de antemano, este famoso verso de Filipenses 4:13. Todo lo puedes, hermano, en Cristo que te fortalece. Decláralo. Pero cuando tú vas leyendo todo el capítulo, te das cuenta que quien lo escribe te está narrando una cantidad de situaciones para poder llegar a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es saber entender que en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, con abundancia, sin nada, en la cárcel, libre, en todo momento hay una comunión con Dios, y por eso tu fe está fundamentada en Jesús, y entonces puedes llegar a decir que en todo momento tú vas a poder y bla, bla, bla. Y ahí empieza todo un mensaje muy distinto al solamente tomar un solo versículo como un amuleto de empoderamiento y ya. ¿Cómo funciona el tema de los versos que bien lo acabas de mencionar? Es que yo puedo agarrar un verso, ay, este versículo me parece bonito, me gustó, ay, voy a agarrar un proverbio aquí y ahora voy a agarrar una carta de acá. ¿Es así que funciona? La verdad es que un predicador no es un costurero que agarra trazos o que agarra retazos de prendas para armar una nueva prenda. ¿Qué quiere decir esto? Que no agarro un pedazo de la Biblia para pegarlo con el otro y después vestirme con eso. Porque eso no es el arte de la predicación. El arte de la predicación, más bien, trata de respetar la unidad más completa y el sentido más obvio que tiene un texto sin andarle buscando los significados místicos detrás. O sea, no es la idea. Eso se llama a veces, para el que tenga la curiosidad de explorarlo, se llama tipología. Que estamos hablando de los simbolismos y paralelismos, la sombra y la revelación entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Que ahí sí estamos hablando de misterios. Pero usualmente la Biblia misma te los explica. Por lo tanto, como decíamos la semana pasada, lo más seguro es irnos por la teología o la hermenéutica de la silla. Cuando interpreto la Biblia, lo más sabio es buscar lo obvio, lo claro, lo contundente. ¿Cuál es el mensaje directo que me quiere decir? Hablando de este punto y los versículos, no buscamos un retazo aquí, un retazo allá, sino que buscamos más bien darle el respeto a la unidad completa. Porque además, los versículos no son originales. Es decir, que la Biblia tenga capítulos y esté dividida en capítulos y versículos, no es como fueron escritas. Nadie escribió la Biblia en capítulos y versículos. Puede que sí haya sido así en Salmos y puede que sí haya sido así en Proverbios, en los libros poéticos, porque la forma de escribir sí lo ameritaba, ¿no? Porque los proverbios son Proverbio 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una compilación. O sea, había una segmentación. Pero los demás escritos no habría capítulos ni versículos, sino que es algo pedagógico que la iglesia en el tiempo hizo para que sea más fácil que en la congregación saquen una Biblia y digan, bueno, vamos a tal parte. Porque si no tiene número y no tiene capítulo,
capítulo, ¿cómo nos ponemos de acuerdo a leer algo? Sería complicado. Entonces, pero esto tiene un pro pedagógico, nos ubica. Pero tiene un contra, porque a veces entonces la gente va a leer de una forma muy minimalista la Biblia, sin entender que nunca fue pensado para leerse por versículos, sino más bien por carta completa. Esto es muy importante, porque nos ayuda, esto a veces nos lleva a micromirar la Biblia, y la Biblia no está hecha para que se vea así, sino más bien como un todo, más globalmente. Esto es un problema. Entonces hay que tener cuidado también, porque a veces un capítulo se separa de otro capítulo por temas pedagógicos, pero en realidad no fue escrito así. Realmente entre un capítulo y otro básicamente sigue conversando, solo que fue añadido luego para que pueda ayudar la educación de la iglesia o el discipulado. Fíjate que esto es lo que me lleva siempre a pensar que la ignorancia es irreverente, amigo querido. Claro, entonces por eso estoy diciendo que esta conversación tiene que ver con varias consideraciones. Por ejemplo, hablé de la consideración de la cultura, hablé de la consideración de que la Biblia no es solo un libro, estoy hablando de la consideración que la Biblia no tenía versículos ni capítulos, así que cuando yo lo lea y me acerque a ella, yo tengo que tener ese respeto, esa conciencia para poder entenderla mejor. No puedo ignorar eso. ¿Qué pudiéramos decir? ¿Podemos confiar? Esta pregunta probablemente le está saltando a más de uno en la cabeza en este momento, Samuel. ¿Podemos confiar en que en medio de esa organización se mantuvo la originalidad del escrito, Samuel? Porque obviamente siempre hay gente por allí que pregunta, bueno, pero la Biblia fue escrita por hombres, que yo voy a estar creyendo en los hombres y tal. Y entonces empieza todo este tema, ¿no? De que yo no puedo creer en ese libro porque eso lo escribió un simple mortal igual que yo y bla, bla, bla. Y por ahí dicen muchas cosas por ahí. ¿Qué podemos decir al respecto? La verdad es que la Biblia es el texto más estudiado del mundo, el texto antiguo más estudiado del mundo y más respaldado con documentos y copias fiables en el mundo. Entonces, evidentemente, entre una copia y otra pueden haber diferencias, pueden ser menores y mayores, pero la verdad es que como la Biblia tiene una cantidad de copias tan abrumadora, ¿sí? Hablando de miles de manuscritos que tenemos en nuestras manos para compararlos, a diferencia de otros manuscritos griegos como los filósofos clásicos, ¿no? La diferencia es bárbara, por lo tanto, hay más de dónde revisar. Si yo hago un dictado en un salón de clase y tengo 30 niños, es probable que no todos copien lo mismo. Todos tomando dictado, escuchando la misma cosa, escribiendo al mismo ritmo, podemos escribir cosas diferentes, equivocándonos, pero cuando tienes 30 niños anotando todo, es más fácil buscar un promedio. Lo mismo pasa con la Biblia, como hay tantas copias y tantos manuscritos, podemos servirnos de buscar cuáles son los más viejos o los más cercanos al hecho, ¿verdad? Y también ver por la cantidad, comparar cuáles están añadiendo y cuáles dicen lo mismo. Entonces son factores que han hecho que la Biblia sea brutalmente fiable, que los críticos de la Biblia están de acuerdo que lo que dice es lo que muy probablemente quisieron decir originalmente. Es demasiado probable. Lo único es que lo que la gente puede variar es en si cree lo que el texto dice. Pero lo que el texto dice realmente lo dijo. Ha sido copiado fielmente. Eso es importante saberlo. Pero ¿cómo están organizados, mi querido Samuel? ¿Cómo están organizados estos libros de los que nos estás hablando en la Biblia? Cuéntanos. Déjame hacer un pequeño paréntesis que vale la pena decirlo. A ver. Oye, amigo que nos escuchas, si te ha gustado esta conversación, te animamos a que vayas a nuestras redes sociales donde hacemos la publicación de los reels y incluso los segmentos completos o gran parte de los segmentos. Y te animamos a que puedas ser parte de la conversación y puedas dejar un mensaje allí. Mira, nosotros hablamos todas las semanas, pero no siempre sabemos qué piensan. Exacto. Y no siempre sabemos qué tanto impacto tiene. Sí hay muchas personas que escriben, pero sabemos que no todos escriben. Así que déjanos saber, sería un gustazo leerte y saber qué impacto tiene esta conversación en tu vida y camino de fe. Así que, bien, hablando ahora, estamos hablando acerca de las disciplinas espirituales, cómo estudiar la Biblia, di varias consideraciones importantes, como por ejemplo, considera que la Biblia tiene varias culturas que son diferentes a la nuestra, diferentes países, lenguas y tradiciones que debo considerar al momento de leer. No estás leyendo algo del 2023, estás leyendo algo de hace muchísimos años, al menos 3.000 años, 2.000 años, depende de lo que leas, ¿sí? Hablamos también la consideración de que la Biblia no es solamente un libro, sino que son varios libros. Otra consideración es que no tiene versículos originalmente, fueron puestos después para pedagogía. Tienes que considerar eso. Entonces, ampliando el punto, quedan dos ideas. Considera que la Biblia tiene estilos literarios diferentes. No son los mismos estilos. Vamos a hacer un resumen, por ejemplo, de los estilos. Hay diferentes formas de categorizarlo. Yo lo puedo resumir en tres
estilos literarios o puedo resumirlo en 7 estilos literarios. Depende cómo lo quieras catalogar. Pero voy a darte las 2 versiones. Por ejemplo, podemos organizarlo así. La Biblia tiene un 24% de su composición es discurso, un 33% es lenguaje poético y un 43% es narrativa. Lo que es más fácil de leer en la Biblia usualmente es lo que es narrativa. Por ejemplo, narrativa es crónicas, poesía sería el libro de Salmos, por ejemplo, y discurso serían las epístolas. Repito, discurso 24%, poesía 33% y narrativa 43%. También podemos clasificarlo en 7 categorías diferentes. Por ejemplo, encontramos en la Biblia diferentes estilos tales como 1. Discurso, narrativa, parábolas, poesía, profecía, proverbios y sapiensal y apocalíptico. ¿Qué quiero decirles? Que yo no puedo leer un libro como Apocalipsis e interpretarlo de la misma manera que yo interpretaría un libro histórico como Crónicas. Crónicas me habla sobre la historia de los reyes, sobre cosas que pasaron, pero Apocalipsis son visiones futuras y también simbólicas. Por lo tanto, aquí hay un lenguaje cargado de simbolismo y misterio y es lenguaje profético. En cambio, en Crónicas tenemos un lenguaje histórico que sencillamente narra y explica cosas tal y como sucedieron. Ahí no hay espacio para la improvisación, el simbolismo o misterios locos. No hay, porque es un texto histórico. Por lo tanto, cuando te acerques a la Biblia, considera por favor qué estilo estás leyendo para que puedas entonces entender verdaderamente qué te quiere decir el autor de una forma más responsable. Esto significa que no los puedes interpretar todos de la misma manera. Correcto. O agarrar un versículo de aquí y un versículo de allá y ponerlos a bailar juntos cuando muy mal. Porque es agarrar un tipo de tela con otro tipo de tela y forzarlos a que trabajen juntos. O sea, puede pasar, pero tienes que haberlo considerado antes. No vaya a ser que sea una incoherencia, porque no quieren decir lo que aparentan decir. Por eso hay que hacer una consideración de que no son los mismos estilos. Es muy diferente. Ahora, para ya cerrar el tema, Samuel, hay algunos patrones de diseño bíblicos que me comentaste y quisiera saber de qué va este tema, que todos lo podamos entender de una manera sencilla. Correcto. Mira, en el canal de YouTube de el Proyecto Biblia, que es recursos maravillosos para estudiar la Biblia, hay un video que a mí me cambió la forma de ver la Biblia y es maravilloso y habla acerca de patrones de diseño en la narrativa bíblica. ¿Qué quiero decir con esto? La verdad es que cuando vemos la Biblia y tú dejas de ver solamente un capítulo aquí, un capítulo allá, sino que has sumergido tu mente y tu corazón, te has empapado más de todo lo que la Biblia dice y varios libros, vas a comenzar a darte cuenta de patrones. Todo el que tiene un amigo nuevo, al principio el amigo o la persona, el conocido, es un poco confuso, pero mientras más conoces a una persona, comienzas a ver patrones en su conducta, su forma de hablar. Te vas a dar cuenta que siempre se rasca el ojo o siempre dice tal frase o usa tal palabra. Y por ejemplo, en mi caso, la gente me conoce porque yo siempre me peino y siempre hago así con el copete, ¿no? Siempre me lo echo para un lado porque se me mueve para el frente. Es algo distintivo. Incluso, aquí una pequeña anécdota. Cuando trabajamos con un grupo de personas de incapacidad auditiva, fueron a la iglesia y estábamos hablando acerca de la lengua de señas. Cuando ellos me asignaron mi nombre era así: los lentes y el pelo para un lado, porque fueron lo que vieron más distintivo de mí. Por lo tanto, sí fue, o sea, ellos te llaman por algún rasgo distintivo. Entonces dijeron, ese es Samuel. Qué cool. Para la comunidad de lengua de señas. Cool. No, ya no tengo que decirlo a pie, la letra S-A-U-M-U, ¿sí? Sino por esto. Entonces, cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta de cosas que se empiezan a repetir. Estos son patrones. Entonces, por ejemplo, miren esta imagen muy interesante de cómo funcionan esos patrones. Entre un escritor de la Biblia y otro, comienzo a ver cosas que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, vemos que Adán y Eva ven la creación de Dios, la manzana, digamos, el fruto prohibido, porque no era una manzana. Ellos lo toman, desconfían en Dios y luego pagan las consecuencias de su pecado. Lo mismo pasó con Acán, que vio el oro, el manto babilónico, ¿verdad? Cuando fue la toma de Jericó, él lo vio, lo tomó y luego su familia pagó el precio por su pecado. Lo mismo pasó con David, que miró a Betsabé, la codició, la tomó y luego pagó el precio por su pecado. De igual modo, entonces puedes ver que hay un patrón del pecado. La gente mira, codicia, toma y luego paga las consecuencias del pecado. Pero luego ves la belleza de esto, porque Jesús también vio el poder, vio la autoridad, vio las riquezas, vio la fama, y lo que todos hubiesen hecho, él no lo hizo. Por lo tanto, rompió el patrón. Jesús miró, confió en Dios y recibió las bondades de la obediencia. Por lo tanto, encontrar estos patrones en la Biblia y ver cómo se repiten, te ayudan a ver el carácter de Dios y también nuestra condición de una forma muy, muy clara y poderosa. Hay un montón de patrones más. Por ejemplo, el patrón del bautismo.
bautismo, que no solamente lo vemos en Noé atravesando las aguas y naciendo en una nueva creación, sino que también cuando bajamos las aguas para los cristianos es muy importante, porque así como el pueblo de Israel pasó el río para tomar Jericó y el Señor abrió las aguas, ¿verdad? También lo vemos en el Nuevo Testamento, en el bautismo, porque cuando bajamos las aguas, somos así como Noé, como el pueblo de Israel, entramos a las aguas de la prueba y salimos como una nueva criatura, una nueva creación. Es nuevamente un patrón hermoso que nos habla de la profundidad de una enseñanza. Cuando lees la Biblia, te ruego, anímate a ver los patrones y a darte cuenta que mientras más lees, más vas a darte cuenta que pasa cosas con ritmo. ABC, 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 y vas a aprender muchísimo más ricamente lo que ella tiene que comunicarte. ¡Wow! ¡Qué brutal! Aplausos de pie, ojalá los puedas escuchar. Qué manera de cerrar esta disciplina espiritual. Gracias, Samuel, por acompañarnos el día de hoy y gracias por ponernos ubicarnos en tiempo y espacio y ayudarnos a desmentir tantos mitos de calle que dicen por ahí. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales para aprender más de estos temas y de todo lo que andas haciendo por allí? Muy bien, pueden encontrarme como Samuel Habla y de nuevo, déjenos un comentario, envíenos un saludo, va a ser más que feliz poder saber de ustedes, un gusto poder servirles cada martes. Muchísimas gracias, amigo, por estar en la casa. Nos vamos con buena música, mi gente, y ya venimos con más.